Hollywood, las estrellas, la magia, el asesinato. Durante la próxima hora repasaremos los asesinatos más horripilantes que han contribuido a hacer famosa esta ciudad. Escenarios del crimen, expertos forenses, amigos famosos. Le golpeaba la cabeza contra el suelo. Y tal vez lo más escalofriante, los propios asesinos. Vosotros no lo entendéis. Y no paraba de gritar. Lo que realmente ocurrió podría sorprenderles. Acompáñennos a repasar estas emocionantes historias personales, compartidas por muy pocos. Haremos la cuenta atrás de los 20 asesinatos más horripilantes de Hollywood. Parecían la pareja perfecta de Hollywood. Pero en casa, ella luchaba contra su adicción a las drogas y él intentaba que su matrimonio no se desmoronase. Número 20. El asesinato de Phil Hartman. Puedo convertirme de repente en Jack Benny o en John Wayne. En 1998, el cómico Phil Hartman era un nombre conocido en el mundo de la televisión y el cine. Quiero formar parte de la vida de la gente y quiero caerle bien a mucha gente. Nos reíamos con él. Nos reíamos viendo su cara en Saturday Night Live. O nos reíamos con su voz en Los Simpsons. Pero la esposa de Phil, Bryn, no compartía esa alegría. Había dejado de lado su carrera como actriz para ejercer de madre y empezó a tomar antidepresivos. Ella hizo pequeños papeles en un par de películas y programas de televisión, pero estaba claro que nunca lo conseguiría. Y que Phil recibiese cada vez más atención y aumentase su popularidad y fama la corroía. Bryn Hartman tenía un pequeño secreto oscuro. Era adicta a los medicamentos y otras drogas. El señor Hartman estaba muy afectado y discutieron sobre el tema. El 27 de mayo del 98, Bryn salió a cenar con una amiga. Salió del restaurante sobre las 10 menos cuarto de la noche. Volvió a casa poco antes de las 3 de la madrugada. El motivo por el que discutió con Phil no está claro, pero Phil se quedó dormido en el dormitorio conyugal. Bryn Hartman, en algún momento de la noche, cuando sus hijos ya estaban durmiendo, sacó un arma. Bryn apuntó a Phil y disparó 3 veces. La herida que mató al señor Hartman fue un disparo de bala en la cabeza. Tenía 2 heridas más, una de las cuales se consideró no fatal. La otra fue considerada potencialmente fatal. Bryn Hartman era adicta a las drogas y a la cocaína. Y alguien que está bajo el efecto de las drogas no tiene control sobre sus impulsos. Está profundamente deprimido. Estaba muy perdida. Los niños seguían durmiendo en sus habitaciones. Bryn Hartman salió de su residencia y condujo hasta la casa de un viejo amigo, Ron Douglas. Bryn le contó a Douglas que había matado a Phil. Cuando él se dio cuenta de que ella tenía un arma, accedió a acompañarla de vuelta a su residencia. Bryn y Douglas volvieron al hogar de los Hartman. Cuando aquel caballero llegó a casa y vio que el señor Hartman estaba muerto, sacó su móvil y llamó a la policía. Creo que ha habido un tiroteo. ¿Ve usted alguna víctima? Sí. Antes de que llegase la policía, Bryn se encerró en el dormitorio principal. Momentos después cogió una segunda arma y se tumbó junto al cuerpo de su esposo. Apoyó la pistola en la cabeza y apretó el gatillo. Parece un asesinato-suicidio. La señora Hartman murió de un disparo autoinfligido. La señora Hartman estaba en la cama, sentada con la espalda apoyada en el cabecero, antes de quitarse la vida. Que fuese un homicidio-suicidio fue devastador. Y como miembro de la prensa te preguntas, Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto? Los agentes de la policía de Los Ángeles sacaron inmediatamente a los niños de la casa. Es una tragedia tremenda para 2 niños tan pequeños perder a sus 2 progenitores a la vez. La policía descubrió que el nivel de alcohol en sangre de Bryn era de 0,12, muy superior al límite legal. La señora Hartman tenía rastros de un medicamento llamado Zoloft en su organismo. Y también dio positivo por cocaína. A veces la combinación de drogas puede llegar a interactuar y provocar una conducta errática. Para empezar, era una persona inestable. Eso, sumado a las drogas y el alcohol, hizo que perdiese el juicio. Phil Hartman no le había contado a nadie. Mi mujer es una adicta. Tiene problemas. Por eso, cuando ella hizo lo que hizo, fue una sorpresa. La vida de Phil Hartman acabó a los 49 años. El padre había quedado inmortalizado en la gran pantalla, pero para el hijo la fama comenzó con un asesinato.
Número 19. El caso de Christian Brando. Christian Brando, hijo de la leyenda del cine Marlon Brando, apenas conoció a su famoso padre. El niño estuvo inmerso en las discusiones de sus progenitores hasta que a los 13 años Marlon obtuvo su custodia. Ser el hijo de Marlon Brando no debía de resultar fácil, y ser la hija de Marlon Brando tampoco. Christian Brando quería dar a su hermana Cheyenne la protección y el amor que él nunca había tenido. Posiblemente eran los hermanos más unidos que hayan existido nunca. Tenían algo especial. El 16 de mayo del 90, Christian y Cheyenne cenaron en Hollywood. Cheyenne le contó a su hermano que Doug Drolet, el padre de su futuro hijo, le había pegado. Yo creo que ella manipuló a su hermano y le dijo cosas como: Doug ha abusado de mí, Doug me ha pegado. Y la cosa se descontroló. Él creía que tenía que proteger a Cheyenne y se enfadó muchísimo. Christian había bebido y, según declaró Cheyenne, su hermano buscaba pelea. Christian, cuando bebía, perdía el control, la cabeza. Tenía muy mal genio. Quería ponerlo en su sitio, quería darle una paliza. ¿Por qué quería hacer eso? Porque le pegaba a mi hermana pequeña, que estaba embarazada de 4 meses. Fue a la casa en la que vivía con su novia en Hollywood. Cogió un arma. Y después fue a casa de Brando, donde Doug Drolet vivía con Cheyenne Brando. Christian llegó a casa de Marlon en las colinas de Hollywood y tuvo una breve conversación con su padre. Quiero saber qué te ha dicho. Él dijo: créeme, papá, no quieres saberlo. Se levantó y salió de la habitación. Christian fue al salón a hablar con Doug. Cheyenne declaró que vio a Christian con un arma, pero pensó que los hombres estaban de broma y los dejó solos. Momentos después oyó un disparo. Marlon corrió a la sala y se encontró con la escena. Vi a Doug tirado en el suelo. E intenté sobreponerme. Le tomé el pulso en el cuello. Todavía tenía pulso. Le hice el boca a boca y llamé a urgencias. La bala le entró a Drolet por la mejilla izquierda y le salió por la parte posterior de la cabeza, cerca de la base del cuello. Según la policía, Christian confesó inmediatamente haber matado a Doug Drolet, un hombre al que había conocido apenas horas antes. Nos peleamos por la pistola. Yo la tenía en la mano y se disparó. No fue algo premeditado. Pero la investigación determinó que la posición del cuerpo sin vida de Doug indicaba algo muy diferente. Lo encontraron tumbado en el sofá con la cabeza hacia atrás. Tenía en las manos un mando a distancia, papel de fumar, una bolsa de tabaco y un mechero. Tenía todas esas cosas en las manos y eso nos indicó que no había habido lucha alguna. Yo no quería matarlo. Tienen que creerme, por favor. Yo no pensaba hacer algo así. Tengo demasiado que perder. Doug Drolet nunca tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Alguien entró, se acercó a él y le disparó en la cara. La presencia de Marlon Brando en el juicio provocó un frenesí mediático. Marlon intentó que la atención del caso no se centrase en Christian, sino en él. Al final, Christian asumió la responsabilidad de lo que había pasado aquella noche. Se declaró culpable de homicidio voluntario. Soy culpable de lo sucedido. Y si pudiera cambiarme por Doug, lo haría ahora mismo. Christian Brando fue condenado a 10 años de cárcel por homicidio. Salió en libertad a los 5 años. Cheyenne perdió la custodia de su hijo, que pasó a los padres de Doug Drolet. El 17 de abril del 95 se suicidó. Marlon Brando murió el 1 de julio de 2004. Tenía 80 años. Y el 26 de enero de 2008, Christian Brando moría en un hospital de Los Ángeles, donde recibía tratamiento por una neumonía. Christian tenía 49 años. Era una impresionante chica playboy y una actriz prometedora que quería desesperadamente el divorcio. Pero la reunión con su extravagante marido se convirtió en la última llamada de un casting para la aspirante a estrella. Número 18. El asesinato de Dorothy Stratton. Dorothy tenía algo encantador, era especial. Dorothy Stratton apareció en Playboy en 1978. Al año siguiente hacía su debut en el cine. En el 80, Dorothy fue nombrada chica Playboy del año.
Tenía algo que me llamó la atención de inmediato. En fin, era muy guapa, pero era algo más que eso. Pero su vida personal dio un giro. En primavera de 1980, el matrimonio de Dorothy con su manager, Paul Snider, tenía problemas. Dorothy se había enamorado de otro hombre, su director, Peter Bogdanovich. Me dijo que pensaba poner fin a su matrimonio porque quería estar conmigo. Y yo le dije, ¿acaso no pensabas ponerle fin de todos modos porque eres infeliz? Pero Snider se negaba a dejarla marchar. Él quería asegurarse de que si ella se convertía en una estrella, él estaría ahí. Y como no pudo, y se dio cuenta de que eso no sucedería, decidió que nadie la tendría y que la mataría. Poco antes del mediodía del 14 de agosto, Dorothy llegaba a su casa en el oeste de Los Ángeles para hablar del divorcio. La reunión se puso violenta. Sobre las 11 de aquella noche, los compañeros de piso de Paul volvieron a casa. Cuando llegamos, abrí la puerta y mis ojos se encontraron con el horror de dos cadáveres. Estaban desnudos y Dorothy estaba colgada del lado derecho de la cama. La policía especuló que poco antes de la 1 de la tarde, Paul había atado a Dorothy a una silla erótica. Dorothy Stratton, en un momento dado, estaba boca abajo sobre el banco de abdominales, con la cabeza más cerca del suelo, y al parecer la habían sujetado en esa postura con esparadrapo. Entonces, Paul le apuntó con el cañón de una escopeta Mossberg, una escopeta de calibre 12 en la mejilla, y le disparó. Le voló también la punta de un dedo. La sangre salpicó las cortinas y las paredes. Aquello era un infierno. Tenía rozaduras post-mortem en la frente, en las rodillas y en el hombro izquierdo. El hecho de que fuese post-mortem indica que hubo manipulación del cadáver después de la muerte. La policía concluyó que apenas media hora después de asesinar al amor de su vida, Snider volvió el arma contra sí mismo. Tenía 29 años, Dorothy 20. El caso de Dorothy Stratton sigue siendo uno de los crímenes más espeluznantes de Hollywood. Porque se trata de una mujer que no hizo nada para que su propio marido la matase. Un padre y una madre descansaban tranquilamente en su salón. Nunca imaginaron que sus hijos estaban en el jardín planeando su asesinato. Número 17. Los asesinatos Menéndez. Fue la primera vez que personas normales se convirtieron en estrellas por una acusación de asesinato. José Menéndez era un importante ejecutivo del cine y la música. Su mujer, Kitty, un rostro conocido de la buena sociedad. José chocaba a menudo con sus hijos, los rebeldes Lyle y Eric. Los hermanos Menéndez sentían por su padre una mezcla de odio y adoración. Detestaban la presión y las exigencias a las que lo sometía. La tirante relación del padre con los hijos creaba tensión en casa. Pero el 20 de agosto de 1989, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, hicieron lo impensable. Aquella noche salieron. José y Kitty se quedaron dormidos viendo un vídeo en su mansión de Beverly Hills. Sobre las 10 de la noche, Lyle y Eric volvieron a casa. Los dos hijos entraron con escopetas y empezaron a dispararles. Lyle disparó a José. Le alcanzó en el codo izquierdo y en el brazo derecho. Después le colocó el arma en la nuca. Se quedaron sin munición y tuvieron que volver al coche para cargar de nuevo sus armas. Cuando volvieron a entrar, le pusieron el arma en la cara a su madre a quemarropa y apretaron el gatillo. Los hermanos Menéndez recogieron los casquillos y dejaron los cadáveres de sus padres para que la policía los encontrase. Tiraron su ropa manchada de sangre y las armas, y volvieron a casa, fingiendo que se encontraban con el escenario del crimen por primera vez. Y a las 11:47, Lyle hizo la famosa llamada al Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Qué le ocurre? Alguien ha matado a mis padres. ¿Les han disparado? Sí, ¿Quiénes son las personas a las que han disparado? mi madre y mi padre. ¿Su madre y su padre? Mi madre y mi padre. Los chicos estaban desesperados e histéricos. La llamada a urgencias es extremadamente desagradable. Al principio los chicos no eran sospechosos. No los interrogaron en profundidad. Y normalmente, si se produce un crimen en una casa, tienes que empezar por las personas más próximas a las víctimas e indagar.
pero no lo hicieron. Parecía que alguien quería ver muertas a aquellas dos personas. Parecía un golpe profesional. Pero a los pocos meses de los asesinatos, Lyle y Eric se embarcaron en una espiral de gastos y despilfarraron más de $1 millón. En realidad fueron las actividades de los jóvenes las que atrajeron la atención sobre ellos. Si hubiesen volado por debajo del radar, quién sabe qué habría pasado. Al final, Eric, el más joven de los dos, empezó a sentirse culpable y confesó a su psiquiatra que lo habían hecho ellos. Y todo se destapó. Detuvieron a Lyle y Eric en marzo del 90. Se declararon no culpables. Declararon que habían disparado el arma. No había que ser un genio para averiguarlo. Y el caso era si había sido en defensa propia o no. Lyle y Eric declararon ante el tribunal que ellos eran las víctimas, no José y Kitty. Mi padre me había estado molestando. Desarrollaron la excusa de los abusos. Dijeron que su padre los había violado, que había abusado sexualmente de ellos. Muy a menudo en un parricidio, cuando un hijo mata a sus padres, hay un historial de abusos. Matan a sus padres para evitar que se sigan produciendo los abusos. Antes del caso Menéndez, creíamos que las personas que decían haber sufrido abusos los habían padecido. Pero llegaron los Menéndez, que mataron al padre que supuestamente había abusado de ellos y a la madre que nunca lo había hecho. Eso hizo que el jurado se plantease examinar la excusa del abuso. El 2 de julio del 96, tras 2 juicios largos, los hermanos Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado. Al final el jurado no se creyó el truco de los huerfanitos, de los chicos de mirada triste, y creo que más allá de su defensa, vieron que eran unos asesinos a sangre fría. Lyle y Eric cumplen cadena perpetua sin posibilidad de condicional en 2 prisiones diferentes de California. Una actriz joven y hermosa con una carrera prometedora, un exnovio celoso con genio impredecible, un encuentro fatal. Número 16. El asesinato de Dominique Dunne. Dominique estaba predestinada a entrar en el mundo del espectáculo. Su padre era el escritor Dominique Dunne y su hermano el actor Griffin Dunne. En el 81, la carrera como actriz de Dominique iba viento en popa. La futura coprotagonista de Poltergeist estaba a punto de triunfar. Era una joven aspirante a actriz y de una inocencia asombrosa. Ese año, en una fiesta de cumpleaños, conoció a un cocinero jefe, John Sweeney, y se hicieron inseparables. Sweeney era conocido por su mal genio, y a muchos de los amigos de Dominique nunca les gustó demasiado. El verano del 82, Dominique se convirtió en el objetivo de los arrebatos violentos de Sweeney. Sweeney le pegaba mucho. Ella creía que iba a morir. La estrangulaba hasta dejarla inconsciente. Le golpeaba la cabeza contra el suelo. Le hacía todo eso. Yo me quedé de piedra. El 30 de octubre, Dominique dijo a Sweeney que su tormentosa relación había terminado. Él no se lo tomó bien. Aquella noche, Dominique estaba en su casa de Hollywood ensayando escenas con un amigo actor, David Packer. Sweeney se presentó en la puerta principal. Según el informe policial, esto fue lo que pasó. Ella dejó a su amigo dentro, salió y empezaron a pelear. El señor Packer declaró que había oído ruidos y gritos procedentes del porche delantero. En un momento dado, Sweeney se volvió loco y se abalanzó sobre ella. Ambos cayeron del porche por un lateral hacia los matorrales, y él la agarró por el cuello. Él empezó a asfixiarla y ella a gritar. Después rodaron hacia esta entrada. Y durante todo el tiempo él no dejaba de asfixiarla. Lo más sorprendente es que alguien que estaba dentro de la casa la oyó gritar y no salió ni hizo nada por evitarlo. El informe policial dice que Packer salió de la casa y vio a Sweeney arrodillado sobre Dominique en el jardín de la casa de al lado. En ese momento, John Sweeney le dijo que llamase a la policía, que acababa de cometer un crimen terrible. A las 8:52, un histérico David Packer llamaba a la policía. Sweeney estaba junto a Dominique, intentando reanimarla. Entonces llegó la policía y lo apartó de la entrada de la casa. En el informe policial consta que Sweeney dijo a los agentes: «He matado a mi novia». Es una forma muy personal de matar a alguien porque le estás mirando a la cara. Sin embargo, Dominique todavía estaba viva. Después del ataque entró en coma.
Estuvo conectada a una máquina que la mantuvo con vida casi una semana, pero al final la familia, tras una semana angustiosa, decidió desconectarla. El 4 de noviembre del 82 falleció Dominique Dunn, solo 3 semanas antes de su 23º cumpleaños. No debería pasarle algo así a una chica como ella. Fue una tremenda conmoción. Este es uno de los casos obsesivos en el que el novio dice que si no es suya no será para nadie. Sweeney fue acusado de asesinato, pero durante el juicio sus abogados declararon que había matado a Dominique en un arrebato de pasión. El 10 de noviembre del 83 fue declarado culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 6 años y medio de prisión. Sin ninguna duda fue el peor juicio en el que he participado en 30 años. Me quedé de piedra cuando oí el veredicto. Estaba furiosa. Sweeney cumplió menos de 3 años. Creo que tenía un potencial tremendo. Era una chica muy especial. Es algo muy triste y una gran pérdida. Al final de una tranquila calle en una pequeña finca del norte de Nueva York, se alzaba la casa conocida simplemente como Grandes Esperanzas. En su interior se ocultaba un joven con problemas, Ronald Butch DeFeo. Más de 30 años después, sus actos siguen provocando escalofríos. Número 15. Los asesinatos de Amityville. La localidad de Amityville es una comunidad pequeña de unas 9.000 personas. Hablamos de viviendas de clase alta junto a la costa. Tras una vida de duro trabajo, Ronald DeFeo Sr. se mudó con su mujer y sus 5 hijos desde Brooklyn a la casa de sus sueños. Pero el sueño era solo una fachada. Ya eran una familia disfuncional en el momento que se desató el caos que llevó a los asesinatos. El padre estaba descontrolado, pegaba a su mujer, pegaba a sus hijos. La noche del 13 de noviembre del 74, impulsado por un potente cóctel de alcohol, drogas y autocompasión, Butch decidió que era hora de acabar con los abusos. Subió al piso de arriba, cogió una de las armas y entró en el dormitorio de sus padres. Levanta el arma y ¡bum! Dispara a su padre varias veces. La madre despierta sorprendida por los disparos y cuando le mira, él dispara. Los chicos serían los siguientes. Mark, de 11 años, murió en el acto. John, de 9, no tuvo tanta suerte. El hermano pequeño no murió en el acto, tuvo una muerte muy lenta y dolorosa. El asesino salió y metódicamente mató a sus 2 hermanas pequeñas, una tras otra. Butch disparó a Allison, de 13 años, en la cara. Después, colocó el rifle Marlin calibre 35 en la cabeza de Dawn, su hermana de 18 años. Los expertos en balística sostienen que una bala de ese rifle se oye a 1,5 kilómetros de distancia, pero nadie oyó nada. Butch decidió quitarse la ropa ensangrentada y salir de allí. Se fue en coche hasta Brooklyn y tiró la ropa. Se ducha, se arregla la barba, se viste bien y se va a trabajar a las 6 de la mañana, como siempre, como si nada. Decide acercarse hasta el bar de Henry, un local de la zona, y se emborracha con uno de sus amigos y se pincha heroína. Al final decide volver a casa y entonces milagrosamente descubre los cadáveres. Alguien ha matado a mis padres, alguien ha matado a mis padres. Butch fue sospechoso desde el principio y perdió el control de su propia versión de los hechos. Empezó a decirle a todo el mundo que había sido un golpe de la mafia, pero la policía no le creyó. Se declaró no culpable por enajenación mental. No lo entendéis. Dijo que unas voces en su interior le habían empujado a matar a su familia. La única oportunidad que tenía era demostrar que estaba loco, defenderse basándose en la enajenación mental. Mucha gente empezó a preguntarse si era mentalmente inestable. Los psicólogos habían determinado que sufría un trastorno de la personalidad, que era antisocial. Admitió en el juicio que lo había hecho antes de que ellos se lo hicieran a él. En el juicio, Butch reconoció haber tomado heroína antes de los asesinatos y fue encontrado culpable de todos los cargos. Un par de años después, George y Kathy Lutz se mudaron a la casa y en 28 días escribieron una de las novelas más aterradoras y asustaron a toda América con Horror en Amityville. Los Lutz afirmaron que la casa estaba encantada. Habían levitado, dijeron haber oído a personas incorpóreas, que alguien había arrancado las barandillas, que habían arrancado las ventanas.
y que habían visto cerdos con ojos rojos brillantes y alcohol rezumando de las paredes. Bueno, eso es interesante, pero no es más que una invención de Hollywood. La historia de los Lutz se puso en duda, pero eso no impidió a Hollywood hacer 8 secuelas. En mi opinión, la historia real da 10 veces más miedo que la de los falsos fantasmas y demonios. Aquí estamos hablando del mal real. En el 83, un legendario cantante de rhythm and blues se mudó con sus padres a la casa para intentar arreglar sus problemas. En 6 meses había muerto a manos de su padre. Número 14. El asesinato de Marvin Gaye. Hay muchas cosas sorprendentes en la historia de Marvin Gaye. En primer lugar, Marvin era un cantante muy querido, y el hecho de que un padre mata a su hijo adulto es casi inaudito. El hogar de la familia Gaye no era muy feliz. El padre prohibía todo tipo de bailes, televisión o música popular. Quería asegurarse de que sus hijos crecían de forma muy estricta, dedicando todos sus pensamientos a alabar a Dios. En el caso de Marvin Gaye, faltaba además una dinámica en la familia, algo entre él y su padre. El joven Marvin intentó escapar de un hogar de abusos centrándose en la música. Con 25 años, Marvin era una de las estrellas en alza de la Motown, pero con la fama llegaron nuevos problemas. Entonces aparecieron las drogas. Y Marvin Gaye era consumidor. En el 80, a pesar de ser multimillonario, Marvin Gaye estaba arruinado. Marvin debía más de $4 millones en impuestos. De repente, tuvo que deshacerse de sus 17 coches. Pero Marvin reaparecía una vez más. En el 83, Sexual Healing le convirtió en una figura del mundo musical y le hizo ganar 2 Grammys. El cantante volvía a estar arriba y decidió volver a casa para ayudar a su madre enferma. Marvin volvió a casa en una época en la que luchaba contra sus propios demonios, las drogas. El 1 de abril de 1984, un día antes de cumplir 45 años, Marvin Gaye fue abatido con un arma que él había regalado a su padre. Nadie sabe con certeza cómo empezó la discusión. ¿Qué has dicho? Obviamente se produjo una enorme discusión entre ambos y la madre de Marvin lo presenció todo. El padre sacó el arma de Marvin y le disparó a quemarropa. La primera bala le atravesó el corazón. Encontraron 2 heridas de bala. Una fue considerada fatal. Era la herida de bala de la zona del corazón, pulmón, hígado y el diafragma. El padre salió al porche, tiró el arma al césped de la casa y se sentó a esperar a que apareciese la policía. La autopsia reveló la presencia de drogas en el organismo de Marvin Gaye. Después se sabría que Marvin Sr. presentaba lesiones graves sufridas en la última pelea con su hijo. Los abogados de Gaye padre basaron en esto su defensa. No fue difícil argumentar que había habido una paliza previa a los disparos. Y con eso teníamos una base para la defensa. Si hay lucha, ambas partes sufren lesiones, y eso es muy útil para reconstruir los hechos y saber si se trata de un asesinato a sangre fría o si la muerte se produce durante o después de una pelea. La defensa tuvo éxito. Marvin Gaye Sr. fue condenado a 6 años de libertad condicional por homicidio involuntario. El caso de Marvin Gaye es uno de los más trágicos que existen, porque se había vuelto paranoico a causa de las drogas. Prácticamente cometió un suicidio, provocó su propio asesinato. El día del funeral de su hijo, a Marvin Sr., le preguntaron si quería a su hijo. Tras un momento de pausa contestó tan solo, digamos que no me caía mal. Una celebridad en potencia que haría cualquier cosa para conseguir el éxito. Pero cuando ya había conseguido lo que quería, alguien se lo arrebató cruelmente. Número 13. El asesinato de Bonnie Lee Bakley. La esposa del actor Robert Blake tenía un pasado plagado de altibajos. Bonnie Lee Bakley era una celebridad en potencia. Tenía una libretita negra con los nombres de todas las estrellas de Hollywood a las que quería conocer. Y esperaba conseguirlo. Se supo que había engañado a algunos hombres, que había dejado un rastro de lágrimas a su paso. Había llevado una vida muy complicada. Había vendido pornografía por correo, roto un montón de corazones y engañado a la gente. Bonnie conoció a Blake en 1999 en una fiesta de cumpleaños. En otoño ya estaba embarazada.
Es una relación bastante tormentosa, bien conocida y documentada gracias a sus amigos y familia. A pesar de su convulsa aventura, Blakely se casó con la antigua estrella de Baretta en noviembre de 2000, 3 meses después de nacer su hija. No era un matrimonio normal. No vivían en la misma casa. Ella vivía en la casa de la piscina. El matrimonio siguió teniendo problemas, pero la noche del 4 de mayo de 2001 fueron a cenar juntos a su restaurante favorito de Studio City, en California. A las 8:30 de la noche, Blake aparcó su coche junto a un contenedor, en una obra, a manzana y media del restaurante. Blake llevaba su pistola. Cenaron en el restaurante Vitelos, en Studio City. Él comió el plato del menú con su propio nombre, el plato de pasta de Robert Blake. Sobre las 9:30, Bonnie y Robert acabaron la cena y volvieron al coche. Según el informe policial, Blake dijo que había olvidado el arma y volvió al restaurante. Él dijo que había olvidado su arma en el local, así que volvió a buscarla. Pero no la encontró, así que volvió al coche. El informe continúa diciendo que cuando Blake volvió al coche, encontró a Bonnie desangrándose a causa de varias heridas de bala. En ese corto espacio de tiempo, si alguien hubiese querido asesinarla, tendría que haberlo seguido y conocer exactamente el lugar, y saber que él iba a volver al restaurante. Así que dispondría de muy poco tiempo. Blake corrió a una casa próxima y llamó a urgencias. La ambulancia trasladó a Bonnie al hospital, pero ingresó cadáver. Falleció a causa de múltiples heridas de bala. Una de ellas le alcanzó en la mejilla derecha, es una herida considerada fatal. Y otra bala, el hombro derecho, una herida también fatal. La policía interrogó a Blake durante horas tras el asesinato y registró su casa. Blake mantenía su inocencia, pero según la policía, las pruebas se acumulaban. Resultó que Robert Blake coleccionaba armas y encontraron una pistola alemana muy rara en un contenedor a un par de manzanas que resultó ser el arma del crimen. En abril de 2002, tras una investigación de 11 meses, la policía detenía a Blake por el asesinato de Bonnie Lee Blakely. Cuando Bonnie Lee fue asesinada, se pensó que tenía que haber sido Robert Blake. Tenía que haber sido su marido, especialmente cuando se supo que a él no le gustaba. El juicio duró 3 meses. El turbio estilo de vida de Bonnie salió a la palestra. Aparecieron los nombres de personas a las que había engañado, estafado dinero y que tenían razones para haber ido a por ella. Entonces surgió la duda razonable sobre el caso. Bonnie Lee Blakely es el ejemplo perfecto de un caso que no se centra en lo ocurrido, sino en lo que ella era, en cómo era y en su vida privada y personal. El 16 de marzo de 2003, Robert Blake fue declarado no culpable. Nadie más ha sido acusado por el asesinato de Bonnie. Creo que fue el ejemplo perfecto de una actuación muy profesional de un abogado que hizo una labor extraordinaria para sembrar una duda razonable. En noviembre de 2005, en una demanda civil presentada por los hijos de Blakely, el jurado concluyó que Blake había causado intencionadamente la muerte de Bonnie. Sus hijos recibieron $30 millones por daños y perjuicios. Se dice que en Hollywood si matas a tu mujer no vas a la cárcel, solo pagas una multa. ADN, residuos de pólvora, rastros. Hoy los avances en la ciencia forense ayudan a los tribunales a cerrar los casos. Pero ¿cómo es posible que algunos casos sigan siendo un misterio? Número 12. El asesinato de Biggie Smalls. Christopher Wallace, más conocido como Notorious Big o Biggie Smalls, era uno de los artistas de hip hop más influyentes de la década de los 90. La gente se volvía loca con él. Era evidente que Biggie tenía algo que llegaba a todo el mundo. Pero todo tuvo un brusco final el 9 de marzo del 97, 2 semanas antes de la publicación de su tercer álbum, titulado La vida después de la muerte hasta que la muerte nos separe. El rapero asistía a una fiesta en Los Ángeles. Notorious Big y Puffy Combs asistían a una fiesta posterior a la entrega de los premios de la música Soul Train. La fiesta se celebró en el Museo Peterson. La fiesta terminó sobre las 12:30 de la madrugada. Biggie se subió al asiento del pasajero de su todoterreno. Sean Diddy Combs iba en el coche de delante. Los 3 vehículos salieron del aparcamiento y en el primer semáforo giraron hacia Wilshire y Fairfax. Un Chevy Impala de color oscuro
Se paró junto al vehículo de Biggie. El conductor abrió fuego sobre Biggie con una arma semiautomática de 9 milímetros y disparó varias balas al pecho de Biggie antes de huir a toda velocidad. Mientras Biggie luchaba por su vida, el conductor del rapero lo llevaba urgentemente al hospital, seguido por Diddy. Pero era demasiado tarde. A la 1:15 de la mañana certificaba la muerte de Biggie Small a los 24 años. Biggie no era una persona peligrosa, era un músico que solo quería grabar discos. Solo quería ganar dinero. Biggie no era un mal tipo en general. La policía declaró que docenas de personas habían presenciado el asesinato, pero nadie identificó al asesino. ¿Quién estaba detrás del ataque violento? Le puedo asegurar que los sujetos involucrados serán miembros de las bandas de la costa oeste y este. El mayor error es que creo que todo el mundo piensa que se trata de un tiroteo en coche, normal entre las bandas. Las pruebas y mi opinión demuestran que se trató de un golpe organizado. A día de hoy sigue habiendo especulaciones. Alguna gente cree que Suge Knight y la discográfica Death Row quisieron eliminar a Biggie y Diddy. Pero Suge Knight no lo ve así. Yo no conocía a Biggie tanto como para que me gustase o no. Yo soy un hombre de negocios y si yo le hubiera descubierto antes, Biggie se habría convertido en un artista de Death Row, porque era un gran rapero. Yo habría ido a por él para que me grabase un disco, no para matarle. Alguna gente cree que le pagaron a alguna banda para deshacerse de Biggie por una vieja deuda que Biggie tenía con una banda de Los Ángeles. Sin sospechosos ni pruebas para llevar a cabo una detención, el caso de Notorious Big cayó en el olvido. Una de las razones por las que el caso no ha sido resuelto es que hay agentes de policía involucrados en la conspiración para matar a Biggie Smalls. Hay implicaciones políticas que han provocado que este caso no se haya resuelto oficialmente. Tal vez este caso vuelva a salir a la luz algún día. Solo hace falta que aparezca un testigo. En julio de 2006 se reabrió el caso de Biggie y ofrecieron una recompensa de $50.000 por cualquier información que llevase a una condena. La gente del hip hop sencillamente no quiere hablar con la policía. ¿Quién quiere ser el soplón? Acabo de chivarme noblemente de alguien. Aquí tienes mi dirección, así que si quieres matarme, mátame ya. Nadie quiere hacer eso. Cuanto más peligroso es el caso, más difícil resulta resolverlo con la declaración de un testigo. Hollywood, las estrellas, la magia, el asesinato. Durante la próxima hora repasaremos los asesinatos más horripilantes que han contribuido a hacer famosa esta ciudad. Escenarios del crimen, expertos forenses, amigos famosos. Le golpeaba la cabeza contra el suelo. Y tal vez lo más escalofriante, los propios asesinos. Vosotros no lo entendéis. Y no paraba de gritar. Lo que realmente ocurrió podría sorprenderles. Acompáñennos a repasar estas emocionantes historias personales, compartidas por muy pocos. Haremos la cuenta atrás de los 20 asesinatos más horripilantes. En un par de películas y programas de televisión, pero estaba claro que nunca lo conseguiría. Y que Phil recibiese cada vez más atención y aumentase su popularidad y fama la corroía. Bryn Harman tenía un pequeño secreto oscuro. Era adicta a los medicamentos y otras drogas. El señor Harman estaba muy afectado y discutieron sobre el tema. El 27 de mayo del 98, Bryn salió a cenar con una amiga. Salió del restaurante sobre las 10 menos cuarto de la noche. Volvió a casa poco antes de las 3 de la madrugada. El motivo por el que discutió con Phil no está claro, pero Phil se quedó dormido en el dormitorio conyugal. Bryn Harman, en algún momento de la noche, cuando sus hijos ya estaban durmiendo, sacó un arma. Bryn apuntó a Phil y disparó 3 veces. Desde Hollywood. Parecían la pareja perfecta de Hollywood. Pero en casa, ella luchaba contra su adicción a las drogas y él intentaba que su matrimonio no se desmoronase. Número 20. El asesinato de Phil Harman. Puedo convertirme de repente en Jack Benny o en John Wayne. En 1998, el cómico Phil Harman era un nombre conocido en el mundo de la televisión y el cine. Quiero formar parte de la vida de la gente y quiero caerle bien a mucha gente. Nos reíamos con él. Nos reíamos viendo su cara en Saturday Night Live. O nos reíamos con su voz en Los Simpson.
Pero la esposa de Phil, Bryn, no compartía esa alegría. Había dejado de lado su carrera como actriz para ejercer de madre y empezó a tomar antidepresivos. Ella hizo pequeños papeles. La herida que mató al señor Harman fue un disparo de bala en la cabeza. Tenía 2 heridas más, una de las cuales se consideró no fatal. La otra fue considerada potencialmente fatal. Bryn Harman era adicta a las drogas y a la cocaína. Y alguien que está bajo el efecto de las drogas no tiene control sobre sus impulsos. Está profundamente deprimido. Estaba muy perdida. Los niños seguían durmiendo en sus habitaciones. Bryn Harman salió de su residencia y condujo hasta la casa de un viejo amigo, Ron Douglas. Bryn le contó a Douglas que había matado a Phil. Cuando él se dio cuenta de que ella tenía un arma, accedió a acompañarla de vuelta a su residencia. Bryn y Douglas volvieron al hogar de los Harman. Cuando aquel caballero llegó a casa y vio que el señor Harman estaba muerto, sacó su móvil y llamó a la policía. Creo que ha habido un tiroteo. ¿Ve usted alguna víctima? Sí. Antes de que llegase la policía, Bryn se encerró en el dormitorio principal. Momentos después cogió una segunda arma y se tumbó junto al cuerpo de su esposo. Apoyó la pistola en la cabeza y apretó el gatillo. Parece un asesinato-suicidio. La señora Harman murió de un disparo autoinfligido. La señora Harman estaba en la cama, sentada con la espalda apoyada en el cabecero antes de quitarse la vida. Que fuese un homicidio-suicidio fue devastador. Y como miembro de la prensa te preguntas, Dios mío, ¿cómo